Tema en esta mañana, hermanos, lección 21, protección para la vida cristiana. Es el tema en esta mañana. Protección para la vida cristiana. Protección para la familia cristiana. El tema dice: la Biblia proporciona orientación para instruir y proteger a la familia. Amén. Vámonos ahí a 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 al 18. Vamos a dar lectura alternadamente estos versículos, nada más, son poquitos, son 5 versículos. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Lectura de estos versículos alternadamente para dar principio en esta mañana. El texto dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 2 de Corintios 6:14 dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de su presencia, primeramente buscando la guianza de su Espíritu Santo que nos dirija. Que todo lo que hagamos, Padre, en esta mañana, que usted venga a ser glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. Que usted venga a ser glorificado en grande manera, que podamos entender y captar la enseñanza para poder ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Protección para la familia cristiana, hermanos. Podemos ver hoy en estos últimos tiempos, hermanos, que la mayoría se preocupa por suplir la necesidad de la familia, por tener techo, hogar, comida, pero se descuidan en la vida espiritual de los hijos. Se descuidan en la vida espiritual de ellos. Están siempre pensando darles todo, suplir necesidades, darles todo. Pero sin embargo, necesitamos también, hermanos, entender que el alma de nuestros hijos es importante. Anda un enemigo buscando de robarla. Le digo, los padres se preocupan para darles el alimento, darles un techo, darles todas las comodidades. Pero nos olvidamos, hermanos, de que el enemigo anda buscando, robando las almas para destruirlas. Y muchos ahí es cuando los padres nos descuidamos en la vida espiritual de los hijos. Por eso la lección de hoy: protección para la familia cristiana. A la mayoría de los padres le encantaría construir una cerca alrededor de sus hijos. Una protección. Cada padre le gustaría poner una protección sobre sus hijos para protegerlos de los efectos nocivos de vivir en un mundo caído. ¿Qué pasa? El licor, las drogas, todo esto, hermanos. De una manera u otra, todos hemos enfrentado esta situación. Ha venido quien venga a ofrecerte algo que no es correcto. Por ejemplo, el alcohol, las drogas. Aquí nos va a hablar de otro punto más. Si bien no podemos hacer eso, Dios nos da algunos principios, dice, para que nos protegen a nosotros y a nuestras familias del mal que nos rodea. Como algunos comienzan con un vicio, hermanos, que para ellos es solamente por estrés, para quedar bien con la sociedad. Pero sin embargo, esas cosas
lo van cautivando, lo van tomando y se van poseyendo de ellos. Y lo que viene a hacer, destruir la vida. ¿Qué dice? Esta lección trata lo importante de cultivar relaciones sanas, evitar hábitos destructivos, priorizar nuestra relación con Dios. Al obedecer el consejo de nuestro Padre, protegemos a la familia que Dios nos ha encomendado. Esto es lo que quiere tratar la lección en esta mañana. La familia que Dios nos ha encomendado, tenemos que ayudar a cuidar. Le digo, les damos todo lo que necesitan, pero nos olvidamos de la vida espiritual de ese niño o de ese joven. Y ahí es cuando vienen las personas de afuera a meter cosas incorrectas y poquito a poquito van cayendo en las garras. Ahí hay unos proverbios, hermanos, que nos dice cómo es lo que el mundo te ofrece para engañarte. Es como yo siempre les digo, usted mira un anuncio de una cerveza afuera, grandote, ponen una cerveza escurriendo como agüita, como fresca, como muy buena, como muy sabrosa, algo. Te pone el anuncio, te pone una mujer joven, bella ahí anunciando una cerveza, así como cayendo agüita, como bien fría. Pero no te enseñan los resultados después de que te tomas eso. O te enseñan eso, que aparecen allá tirados, vomitados y miados, como dicen. Disculpe la palabra. Tirados allá. Eso no te enseñan. Te enseñan solamente lo bonito, lo espectacular, para vender, para gancharte. Ese es como trabaja el enemigo. Pero no te enseñan las consecuencias de los vicios, las consecuencias después de que haces eso. Para vender te enseñan todo lo bonito, pero no te enseñan qué son las consecuencias. Y es donde debemos estar alertas. Por eso dice, la tarea más importante de los padres es proteger a sus hijos de cualquier amenaza. Lamentablemente, dice, muchos padres en nuestra cultura limita esa labor a la protección física. Aunque brindan alimento, ropa, amparo, protección de los depravadores, pero no comprenden la importancia de proteger sus hijos de los enemigos espirituales. ¿Qué dice la palabra? Que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. El enemigo venido a destruir el alma, hermanos. Ahí es donde los padres a veces se descuidan. ¿Qué dice? Le damos ropa, le damos amparo, le damos protección de todo esto, pero nos olvidamos del alma. El enemigo viene a robar el alma para destruirla. Por eso es necesario que estemos atentos sobre esto. Dice, la palabra de Dios nos da dirección sobre las cosas que podemos hacer. Luego debemos confiar en Dios y orar para que nuestros hijos tomen buenas decisiones respecto a su relación con Dios. No es traerlos a la iglesia. Escuchen, a veces los enviamos a la iglesia. No, tenemos que enseñarles a tener una relación con Dios, no que vayan a la iglesia. Nosotros como padres tenemos que enseñarles que tiene que haber una relación con Dios. Tienen que platicar con Dios, tienen que leer la palabra, tienen que saber de Dios. Porque si no hay lectura, no hay oración, hermano, vamos descuidando y el enemigo va entrando para destruir su vida. Tenemos que enseñarle, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, que dice Corintios 6:14, que empieza aquí, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y lo que dice, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, si bien este pasaje dice a menudo, lo vinculamos a matrimonios y a asociaciones comerciales, su aplicación más amplia es cualquier relación cercana. Pablo hace un contraste entre el creyente y el incrédulo. Esto es, hermanos, ¿qué relación tiene un creyente y un incrédulo? ¿O cuál es la relación que puede haber entre ellos? Pablo hace un contraste entre creyentes e incrédulos, justicia y injusticia, luz y oscuridad. Esta es la comparación que da Pablo. ¿Qué tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene en común, hermanos? La luz con la oscuridad. En la luz podemos ver todo y en lo oscuro no se ve nada. ¿Qué hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué comparación hay? Una persona justa y una persona injusta. Entonces aquí es cuando viene esta comparación, apóstol Pablo. Debemos cultivar relaciones que nos acerquen a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, cultivar relaciones que nos acerquen a Dios. Enseñar a nuestros hijos, hermanos, que busquen a Dios. Pero nos los han puesto en nuestras manos y ¿qué es lo que hacemos? No los buscamos. No nos ayudamos a acercarse a Dios. Los dejamos que hagan lo que ellos quieran. Que ellos escojan. Que ellos decidan. Es su vida. No. Es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Dios nos ha puesto en nuestras manos para que los eduquemos a buscar a Dios. Pero queremos hacer, hermanos, lo que todo el mundo hace. ¿Qué pasa, hermanos? Los padres prefieren, como le echen la culpa a los maestros de la escuela. Ellos son responsables. No, la primera escuela está en su casa, está en su hogar. Queremos echarle la responsabilidad ya sea a la escuela, a los maestros. Queremos echarle la responsabilidad a la iglesia. Y los padres nos sacamos de la responsabilidad. Cuando la responsabilidad primaria es de los padres, enseñar a los hijos a amar y a tener una relación con Dios. Aprender a obedecer. Aprender a sujetarse a alguien. Hoy, ¿cuántos problemas hay en las escuelas, hermanos? Que los niños, los jóvenes, no le hacen caso a nadie. No le hacen caso a sus padres. Y que le dice, menos a mi maestro. Esta es la vida que estamos viviendo en estos últimos años. ¿Por qué hay tantos problemas en las escuelas? Porque realmente los padres no han enseñado a los hijos a sujetarse y a obedecer, a respetar. Que si algún maestro le hace algo a un hijo, viene y se queja con los padres y el padre viene a problemas a la iglesia, a la escuela. ¿Por qué? Pidiendo explicaciones. No preguntan, ¿qué hiciste? Te portaste mal. Cada uno de nosotros conocemos lo que tenemos. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Pidiendo explicaciones, sabemos lo que tenemos. ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Cómo los hemos enseñado? ¿Cómo los hemos educado? Por eso dice, debemos cultivar relaciones que nos acerquen a Dios, hermanos. Una relación que nos acerque a Dios es lo que tenemos que aprender a cultivar como padres a nuestros hijos, que tengan una relación con Dios. Pablo se ocupó del problema de los falsos maestros. Cuando habla aquí, hermanos, somos templos del Dios viviente, hablando el apóstol Pablo, que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Lo que pasa era que en el tiempo de la iglesia, hermanos,
de allí de los corintios, había maestros que estaban infiltrados en la iglesia. Había maestros que estaban infiltrados en la iglesia y estaban tratando de apartar a los creyentes de la lealtad que habían conocido a través de Pablo, del verdadero evangelio, haciendo de otras maneras, no pastoreando un rebaño, sino apartarlos de lo que habían creído. Por eso Pablo comienza y les da ¿qué compañerismo hay con la justicia y la injusticia? ¿O qué compañerismo la comunión, la luz con las tinieblas? ¿O qué compañerismo Cristo y Belial o el diablo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es la lealtad a Pablo y al verdadero evangelio, hermano. Estos falsos maestros querían desviar al rebaño, no pastorearlo, desviarlo. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿cuántas iglesias se sienten felices? Porque no se les está dando la palabra. Le estás dando lo que ellos quieren escuchar, lo que la gente quiere que les digan. No te preocupes, todo está bien. Tú nomás ven a la iglesia. No. Tenemos que tener una relación con Dios. Realmente yo tengo que conocerlo como mi Salvador. Como algunas personas. Ya quisiera nomás quedarme dormido y morirme. No. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo? Realmente hay una seguridad de que si te mueres hoy, te vas ante la presencia de Dios. ¿Estás viviendo una vida conforme a la palabra? ¿Estás viviendo una vida conforme a los mandamientos? La Biblia dice claramente, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo tengo que tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, para que realmente un día, después de la muerte, yo me encuentre con Él. Los problemas, porque me muero, no se van a acabar. Apenas van a empezar el problema más grave. Aquí, mientras estamos en la carne, mientras estamos en este cuerpo, tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra vida y tener realmente una relación con Dios. Pablo enfrentó a estos falsos maestros que se encontraban en la iglesia de Corintios. Los 5 preguntas. Pablo desafió a los creyentes de Corintios por la necesidad de evitar las influencias de falsos maestros. ¿Qué les dijo? Si los creyentes no evitan a estos falsos maestros, estarían uniendo en un yugo desigual con los incrédulos y dañarían su relación con Cristo. En cambio, los creyentes, tanto adultos como niños, deben evitar las relaciones cercanas con los incrédulos y las actividades que promueven la maldad, lo cual los alejaría del Señor. Ahí debe estar nuestro cuidado. ¿Quién son sus amigos? ¿Quién son sus compañeros, hermanos? ¿A qué manera los están excitando a hacer? Todos, hermanos, todos estamos expuestos a la maldad, pero es de nosotros rechazarla o aceptarla. Hay personas que dicen, nomás la probé, pero continúan probando. Tenemos que tener la autoridad para decir, no, esto me destruye. ¿Cuántos jovencitos, hermanos, menores de 20 años, ya su cerebro está quemado porque la droga la usaron de los 10, 12, 14 años? Ya no saben de sí mismos, no saben coordinar de tanta droga que han usado desde muy niños, desde muy jovencitos. Y todo esto tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo, hermanos, qué justicia tiene la injusticia con la justicia, la luz con las tinieblas. La maldad, el mundo viene a ofrecerte, tenemos que aprender a rechazar. Por eso dice claramente, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. Esto es lo que está recalcando el apóstol Pablo. Apartaos de todo eso. Los creyentes no deben olvidar que la esencia del cristiano está en tener una recta relación con Dios. Ahí está. Tener una recta relación con Dios. No es cumplir reglas o seguir una tradición. Porque mis padres son cristianos, yo también soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que conocer al Señor. ¿Cuántos dicen, yo me crié ahí en la iglesia, ahí dormía de niño, abajo de las bancas? Pero un día conociste a Jesús como tu Salvador. ¿Algún día tuviste una relación con Dios? ¿O nomás ibas porque te llevaban? Esto es la diferencia, hermanos. Entienda a quién pertenece usted. ¿A Dios o al diablo? ¿Dónde estamos? Nadie quiere pertenecer al diablo, pues no quiere servirle a Dios tampoco. Todos quieren ser de Dios, pues no quieren obedecer su palabra. Nadie quiere ser del diablo, pues no queremos sujetarnos a la palabra. Por eso dice, no es cumplir reglas o seguir tradiciones de la iglesia. Los creyentes deben aferrarse a relaciones y actividades que promueven lo que es santo, lo que es justo ante los ojos de Dios. Esto es lo que el cristiano tiene que hacer. Tener relaciones y actividades que promuevan lo que es santo, lo que es justo ante los ojos de Dios. Si no es santo y no es justo ante los ojos de Dios, es pecado, es maldad. Recuerdo a una persona que le pedía permiso a su papá para hacer algo. Entonces esta persona, el padre le decía, pregúntale a Dios. Si Dios te da permiso, dice, yo te doy permiso, le decía el padre. Si Dios te da permiso que lo hagas, yo te doy permiso. Y este joven iba y se inclinaba y oraba y venía con el papá. Dios me dijo que sí. Y dijo el papá, pero a mí me dijo que no. Los jóvenes y niños, por hacer las cosas, ellos mismos te responden que Dios dice que sí. Y el padre dijo, pero Dios me dijo a mí que no. Por eso los creyentes debemos aferrarnos, hermano, a cosas justas, santas, delante de los ojos de Dios. Por la fe en Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados y nos da vida cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El mismo Espíritu Santo nos va a hacer sentir en lo que estamos haciendo mal. Cuando uno realmente tiene el conocimiento, hermano, y ha aceptado a Jesús como su Salvador, el mismo Espíritu Santo nos va a hacer sentir cuando somos culpables. Yo siempre les cuento, hermanos, lo que yo experimenté años atrás, hermano. Yo les digo, yo trabajaba, hermanos, en un banco en ese tiempo. Y yo estaba tratando, iban a ser las 5 de la tarde. Yo tenía que balancear para las 5 de la tarde. Si no, la Reserva Federal de San Antonio me la cerraban. Y yo no balanceaba. Me faltaban miles de dólares y no balanceaba. Entonces yo estresado, preocupado, tratando de buscar el error que había cometido. Varios compañeros estaban jugando con una liga y se aventaban a ligazos. Esto en un banco. Ya mis compañeros ya habían terminado su trabajo y yo estaba desbalanceado en mi trabajo. Yo estaba buscando. Yo tenía que hablar para San Antonio. Déjeme 30 minutos más para encontrar mi error. Pedir permiso y le costaba un dinerito más al banco por parar eso, pero yo tenía que balancear.
Y eso estaban jugando ligazos así. ¿Y qué cree? Un ligazo de eso, hermano, me pega a mí aquí en el cuello. Yo estoy tratando de balancear, ellos jugando, me golpean a mí. ¿Qué cree que fue mi reacción? Mire, esta mano se fue derechito a la grampadora. Así, mire, a grampadora, pescarla y aventársela en la cabeza al que me había pegado el ligazo. Lo tenía bien cerquita. Yo le podía ver golpeado. Pero cuando yo puse la mano en la grampadora, el Espíritu Santo me dijo: hey, recuerda quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Ellos no conocen a Dios. Yo me vine con mi mano para atrás así. Pero el Espíritu Santo me recordó quién era yo y quién eran ellos. Yo pongo la mano en la grampadora para golpearlo y mi mano se vino así. Cuando el Espíritu me dice: recuerda quién eres. Viene, me abraza por atrás y me pide disculpas. Y yo vengo y trato, hermanos, ya de balancearse me pasó, pero el Espíritu Santo me detuvo. Yo hubiera reaccionado, pescado y golpeado al que me había dado ese ligazo. Porque yo estresado, tratando de balancear, ellos jugando y yo no poder balancear, y me hacen eso. Esa fue mi reacción de mi carne, golpearlo. Pero el Espíritu Santo me dijo: recuerda quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Yo hice mi mano para atrás y quité la mano de la acción que yo iba a hacer. Tenemos que tener cuidado, pero el Espíritu Santo nos recuerda quién somos. Escúchenme, cuán importante es que entendamos. Por eso dice: por la fe en Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados y nos da vida cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Luego dice: el Espíritu Santo obra a través de la palabra para transformarnos a fin de que vivamos como hijos e hijas de Dios. El mismo Espíritu Santo que dice aquí, que nos enseña: y será vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El mismo Espíritu Santo nos enseña quién somos. Pero si vivimos una vida desordenada, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos va a decir algo? Realmente no le hemos conocido. Si vivimos una vida en desobediencia, el Espíritu Santo no está ahí, nos ha dejado por nuestras malas acciones. Por eso es necesario que dice: el Espíritu obra a través de la palabra para transformar, a fin de que vivamos como hijos y hijas de nuestro Padre Celestial. Pablo citó porciones de Isaías 52:11, Ezequiel 20:34, 2 Samuel 7:14. Es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. En 2 Corintios 6, del 16 al 18, porciones de Ezequiel, porciones de Isaías, porciones de Samuel, para recordar a los creyentes que si nos enfocamos en aquel a quien pertenecemos, evitaremos influencias dañinas que nos vengan a dañar, que podrían perjudiciar nuestra relación con nuestro Dios, hermano. Por eso es importante, hermano, que realmente le conozcamos, que no seamos creyentes oidores, sino hacedores de la palabra. Porque mucha gente oye la palabra, pero no vive la palabra. Viene a la iglesia y escucha la Biblia, escucha el mensaje, escucha el consejo, pero no vive el consejo, vive a su misma manera, como quiere. Y ahí no hay victoria. Tengo necesidad, tengo problemas, tengo situaciones. Dios quiere ayudarnos, pero yo tengo que tener una relación con Él. Yo tengo que humillarme delante de Él. Yo tengo que presentarme delante de Él. Claramente, hermanos, ¿qué dice la palabra? No pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo por la incredulidad del pueblo. La gente no quiere creer realmente que Dios es el que está haciendo las cosas. Dios es el que obra. Pero hay que creerle a Dios, poner nuestra fe en Él. Por eso es necesario, hermano,
que nos seamos guiados por el Espíritu Santo y obremos conforme a su voluntad. Los padres pueden enseñar mejor a los niños a buscar relaciones sanas, al moldear las actitudes y acciones correctas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Les decía, no sé si la semana pasada o antepasada, hermanos, el niño dice una mala palabra y el padre, en vez de corregirlo, se ríe. El niño dice una travesura, palabras incorrectas. Estos niños no saben. El niño no tiene pecado. Pero si no lo corrijo a esa edad, hermano, nunca se va a corregir. Amén. Le tengo que enseñar qué está bien y qué está mal. Si no le enseño, hermano, de niño, se va a ir chueco. ¿Qué pasa con un arbolito que está yéndose chueco? La varita está delgadita, hermano, yéndose chueca. Usted le pone un palo, la endereza y la pone derecha y ese árbol va a crecer derecho. ¿O no es cierto? Así es nuestros hijos. Ya empiezan a echar mentiras. Ya empiezan a decir cosas así. Y usted como que se ríe en vez de corregirlo. Ahí está el problema. Los padres pueden enseñar mejor a los niños a buscar relaciones sanas, a moldear las actitudes y acciones correctas. Explique a los niños por qué debe tener actitudes piadosas, a tomar decisiones sabias y no solo seguir reglas. Los niños están mejor protegidos de las influencias nocivas cuando entienden por qué las cosas son buenas o malas. ¿Qué son las consecuencias del licor? ¿Qué son las consecuencias de las drogas? Tenemos que enseñarlos. Y cómo sus elecciones afectan su relación con Dios y con los demás. El que nos rodea. Tenemos que enseñarles, hermanos, a temprana edad, para que realmente puedan ser niños sanos y crezcan, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y no conforme lo que el mundo ofrece. Mire, esta porción quería que veamos también. Vayas ahí a Proverbios. ¿Cómo habla el predicador? Proverbios 23, versículo 31. Mire lo que dice. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color con la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá. Es lo que dice sobre el vino. El predicador habla claro aquí en Proverbios. El vino, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, está dulcecito, está amarguito, está desabridito, pero se mira muy rico. ¿Y qué dice? Mas el fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Es lo que le digo. Anuncian los licores, las cervezas hermosas, en los espectaculares en las calles, pero no enseñan las consecuencias después de eso. Y esto es lo que dice el predicador. Los padres debemos enseñar a sus hijos lo que Dios dice en su palabra acerca de los hábitos destructivos. Se debe presentar la instrucción de modo que los niños comprendan que sus padres quieren lo mejor para ellos. Como padres queremos los mejores hijos. Los padres cristianos hacen bien en prestar atención a las advertencias bíblicas sobre los efectos dañinos a los hábitos que controlan la vida. Es como viene mi hija. Ya, agarré el segundo lugar. No, quiero primero. Es lo que le digo yo, hermano. Tras saber, seré exigente, hermano, pero si agarré el segundo, no, quiero primero. Y ya viene, agarré primero, ahí sí me da gusto, pero el segundo, no, quiero primero. Eso somos nosotros, los padres.
las cosas buenas, queremos que sean lo mejor. Por eso dice, los padres cristianos hacen bien en prestar atención a las advertencias bíblicas sobre los efectos dañinos de los hábitos que controlan la vida y enseñar a los niños sobre sus peligros. Sea un ejemplo piadoso para su familia al evitar los hábitos destructivos. Confíe en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu para ayudarlos a usted y a sus hijos a tomar decisiones sabias. El predicador dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué es lo que viene hablando alguien que está drogado? ¿Qué es lo que mira? Es lo que nos está diciendo el predicador aquí en Proverbios después del vino, que dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despiertas, aún lo volverás a buscar. Esto es lo que hace las cosas o los hábitos no controlados, el vicio. Proverbios 23, de 31 al 35, muestra los efectos dañinos del alcohol, como la mayoría de las sustancias adictivas pueden traer breves periodos de placer y de escape a la realidad. Eventualmente quita más de lo que te da. ¿Cuántos jovencitos, hermanos? A la edad de 30 años, hermanos, ya el licor les acabó el hígado. Tenemos, hermanos, y hemos visto jovencitos, hermanos, que se criaron dentro de la iglesia, pero sin embargo el licor los ha destruido. Hemos visto, hermanos, jóvenes que se criaron en la iglesia a los 30 años ya murieron por causa del licor. Por eso dice, hermanos, eventualmente el vicio quita más de lo que da. Aun cuando las personas se dan cuenta de que los hábitos destructivos los lastiman a ellos y a quien los rodean. Porque le digo una cosa, se lastiman ellos y la gente que los quiere, hermano, también se duele al ver la situación que están viviendo. Aun cuando las personas se dan cuenta de que los hábitos destructivos lastiman a ellos y a quien los rodean, descubren que se han convertido en esclavos del alcohol o de otras sustancias. No tenga miedo de pedir ayuda cuando están luchando con adicciones al alcohol o a las drogas. Tenemos que buscar ayuda a tiempo, hermano. No, yo no soy un alcohólico todavía. Yo nomás bebo en la sociedad para convivir. Así dice mucha gente. Y beben todos los días. Todos los días tienen esa en su refrigerador, saliendo del trabajo, para hacer hambre, dicen. Así los he escuchado yo. Yo me tomo 2, 3 para hacer hambre. ¿Usted cree que eso le dará hambre, hermano? A mí póngame donde hay comida y yo como. Es lo que tengo, necesito solamente que haya comida para comer. No necesito nada porque me dé hambre. Aquí nos enseña, hermano, que todo esto viene a hacer daño. Los juegos de azar, el sexo, hay muchos grupos disponibles para apoyar a los hijos, adultos o adolescentes, o aún a sus padres que batallan con las adicciones. Sin embargo, uno nunca tiene que parar lo que no comienza. Así que tenga cuidado de comenzar algo, al fin como la serpiente morderá. Es lo que dice el predicador. Para que no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa,
y se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Nos va a destruir. Todo esto, hermanos, es el engaño del pecado para destruir tu vida espiritual. Esto es lo que viene a destruir a los jóvenes, a los no muy jóvenes niños y adultos, hombres también y mujeres adultas. Todo esto viene a destruir. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Tengamos cuidado con el engaño del pecado, hermanos. Este es el engaño del pecado. Vámonos ahí a Efesios capítulo 5. Ahora nos tiene la Biblia hojeándola un poquito, hermanos. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Versículo del 1 al 5 dice. Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitador de quién? De Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Pero ¿qué dice el 3? Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni la palabra deshonesta, las necedades, ni las truenerías. ¿Sabe qué son truenerías? A veces, hermanos, la Biblia lo dice, pero no buscamos el significado. Y cuando está alguien aquí enfrente en el púlpito hablando puras truenerías, usted está risi, bien contento. Pero dice ahí claramente, ni truenerías, ni necedades, ni truenerías. Truenerías son payasadas, picardía, que estás aquí contando chistes en vez de estar predicando la palabra. Y hemos visto muchos, hermanos, evangelistas, predicadores que se paran en el púlpito, leen una porción de la Biblia y comienzan a hacer chistes. Y los hermanos, ja. Estuvo muy bonito, pero no fuiste edificado. Estos son truenerías que ni aún se mienten entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Payasadas, picardía, jugarretas, travesuras arriba del púlpito, y la iglesia compartiéndolas, platicándolas. Les dicen que les den un texto a alguien y no se lo saben, pero un chiste que oyeron, hombre, lo memorizan en 2 segundos, ya lo saben. Un chiste, una picardía, una payasada, la aprendemos de volada. Pero dígale, apréndase un texto. Ay, hermano, es que a mí no se me queda nada. ¿Y cómo el chiste y la payasada se le quedan? Y la palabra no se le quedan. Eso es conveniencia. Es que no ponemos atención realmente a lo que realmente queremos aprender. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay que entender y mirar qué hay en mi corazón. Y dice el 4: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenerías, para que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estos no tienen parte en el reino de nuestro Dios. El 15 al 18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Así habla el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, que había todo esto. Y por eso Pablo les advierte. Efesios 5 incluye 3 principios para vivir sabiamente y evitar los hábitos destructivos. El primero dice: considerar
si la decisión que está tomando refleja el carácter de Dios. Aquí tenemos que entender qué decisión estamos tomando, si realmente está reflejando el carácter de Dios. Sed pues imitador de Dios. Cristo mismo reflejó la naturaleza amorosa de su Padre, de estar dispuesto a sacrificar su vida por el bien de los demás. Tenemos que buscar cualquier decisión que tomemos que refleje el carácter de Dios. Si no refleja lo de Dios, ni lo hagamos, ni lo intentemos. Segundo, es evitar las elecciones que conduzcan a la inmoralidad sexual, impurezas o avaricias. Es evitar todo esto, hermanos. Todas estas impurezas, todas estas avaricias, estas muestran un desprecio por Dios y su consejo sobre la mejor manera de vivir. Todo esto, por eso dice, viva sabiamente. ¿Qué es lo que impide a mi relación con Dios? ¿Qué es lo que estorba a mi relación con Dios? ¿Qué está evitando que yo tenga una buena relación con Dios? Y tercera dice, tercer principio, da base a usar la sabiduría que proviene de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que buscar, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que emprendamos y todo lo que hagamos. Y aprender a practicar la verdad bíblica. No lo que alguien más me dijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Este es el comportamiento que Dios le gusta. ¿Cómo estoy viviendo? Tenemos que buscar, hermanos, de una manera que lo agrademos a Él. No a mí mismo, no a mi carne. Yo sabe, hermano, yo siempre le digo, mi carne quiere dormir, quiere comer, quiere pasearse, quiere descansar. Mi carne no quiere venir a la iglesia. Mi carne no quiere buscar de Dios. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere leer la Biblia. Esa es mi carne. Mi carne quiere andar gastando en el mall, andar comiendo en la calle, andar paseándonos. Es lo que quiere la carne. Pero mi espíritu, ¿qué quiere? Tener una relación con Dios. Leer la palabra. Orar. Ir a la iglesia. Ay, hermano, si vieron lo que batallé para levantarme hoy. Pero le digo, si nos vamos a levantar temprano para ir de viaje, no dormimos en toda la noche, hermano. Para estar listos a tiempo. Pero vamos a ir a la iglesia, nos alargamos en la cama lo más tiempo que acabo en 5 minutos, me alisto. Pero para Dios, hermano, batallamos mucho. Pero para otras cosas, hermano, vamos para Reynosa, ya estoy listo. ¿Qué hora? No sé quién va para Reynosa, yo no. Vamos para Matamoros. No, hombre, en 2-3 minutos está listo. Amén, ya ves. Vámonos para le a volar. Pero vamos para la iglesia. Ay, no, estamos cansados, vamos a quedar otro ratito. Aleluya. Pues le digo, no, la carne así es. Pero el espíritu busca lo de Dios. Al espíritu lo sentamos. Espérate, no. Tanta iglesia, y no vayas tanto. Te va a salir alas. No, hay que alimentar nuestro espíritu. Por eso dice, la palabra de Dios proporciona una perspectiva divina de los hábitos destructivos. La inmoralidad, la impureza, la codicia no reflejan la naturaleza santa y amorosa de Dios. Los pecados mencionados en estos pasajes se relacionan con los placeres de la carne, que a menudo se convierten en adicciones. Por ejemplo, el consumo social del alcohol puede convertirse en un alivio al estrés. Mire, mi médico, hermanos, mi doctor, bueno, ya no es mi doctor, ya lo cambié.
porque ya me enojé con él y me fui con otro doctor. Porque me dijo, ¿saben qué me dijo el doctor? Usted no tiene nada, usted está loco. Así me dijo el doctor. Y que me dijo que estoy loco cuando yo sé que me siento mal, yo lo cambié. Este doctor no sabe nada. Porque yo me sentía mal y el doctor me dice, me checaba, no tienes nada, es tu mente. Y no tiene nada, es tu mente. Y no tiene nada, es tu mente. Porque a veces, hermano, lo vi en la mañana y antes de las 5 estaba otra vez con él. Porque me sentía mal. Me sentía mal y ahí, no, ya lo cambié. Pero él, ¿sabe qué me recomendaba? Me decía, usted mire, esto no se lo digo a nadie, dijo. A usted se lo digo porque yo sé que usted no lo va a agarrar de vicio. Me decía, tómese una copita así de vino de uva, dice, para su alta presión. Así me dice. Eso es lo que me recomendó usted. Y dijo, y esto se lo digo a todos, dice. Porque los demás lo agarran de vicio. Pues le digo, tengamos cuidado, hasta el médico te recomienda el pecado. ¿Qué dice? Aquí empiezan a tomar. Dice, se convierte en alivio, dice, pero dice, el ejemplo de alcohol común, consumo social, para consumo social. El médico también te puede hacer a caer al vicio. Tengamos cuidado. Yo quiero que veamos esto. Tengamos cuidado. El enemigo es astuto y busca cómo llegar a tu vida, cómo destruir tu vida. Es astuto, quiere destruirnos. Vino para matar, vino para hurtar, vino para destruir. Tenemos que aprender a obedecer a lo que Dios nos está enseñando. Debemos tomar en serio nuestro llamado a vivir guiados por el Espíritu. Abandonar los placeres de la carne se hace más fácil conforme experimentamos el gozo que viene de vivir para agradar a Dios. Por eso es necesario vivir conforme el Espíritu, vivir conforme la palabra, vivir conforme lo que Dios nos ha ordenado. El enemigo quiere engañar, el enemigo quiere traicionar. Necesitamos tener una buena relación con Dios, que el Espíritu nos enseñe, nos guíe, nos dirija a buscar su voluntad. Marcos 3:31, hermanos. Aquí hay otra pregunta, hermanos, que a veces la tomamos a la ligera. Marcos 3:31, sobre la familia. El primer compromiso es con Dios. Marcos 3:31 dice, viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Estas son palabras de Jesús. Si bien la declaración de Jesús en Marcos 3:34-35 puede parecer controvertida, refleja el precepto más básico de la Biblia: amar a Dios de todo corazón. Algunos malinterpretan este pasaje para significar que seguir a Jesús es abandonar los lazos familiares. Por seguir a Cristo dejamos la familia. Este pasaje se debe interpretar a la luz de toda la Biblia. En la cruz Jesús se aseguró de que su madre María fuera atendida. Cuando Jesús está en la cruz, ¿a quién le encarga? A su madre. A Juan, el apóstol amado. ¿Qué le dice? He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Así le dice a María.
le encarga Juan a María. Le está diciendo aquí, ¿quién es mi padre y mi madre? El que hace mi voluntad. Pero sin embargo, estando Jesús en la cruz, no descuida a su madre, se la encarga Juan. Este pasaje debía interpretarse a la luz de la Biblia. La cruz, Jesús se asegura de que su madre María fuera atendida. Más tarde María y los hermanos de Jesús estaban entre los reunidos para orar y esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1:14, ahí dice la palabra que ahí estaba María y sus hermanos, reunidos en el aposento alto para ser revestidos del poder de lo alto. Si bien Jesús hizo de la búsqueda de los asuntos de su Padre su máxima prioridad, nunca abandonó a su familia. Jesús mismo nunca abandonó a su familia. A su madre se le encarga a Juan. Una familia que sirve a Cristo puede hacer estos sacrificios con gratitud y fortaleza, en lugar de con resentimiento, cuando su compromiso con el Señor es su máxima prioridad. A veces hay resentimientos. Un pastor me dijo un día, mi error fue entregarme 100% al ministerio y descuidar a mis hijos. Siempre me dijo eso. Atiende, pon atención, escúchalos. Yo me dediqué 100% al ministerio y mis hijos se me perdieron. Mis hijos se desviaron del camino porque estuve preocupado por todo el mundo y descuidé a mis hijos. Y eso a veces sucede. Por eso le digo, mismo Jesús no descuidó a su madre ni a sus hermanos. Les encargó a María cuando él estaba para ser crucificado. Les digo una cosa, yo siempre les he dicho, hermanos, la familia es importante, porque si no hay familias, no hay iglesia. La familia es importante, porque si no hay una familia, no hay una iglesia. La iglesia se compone de familias. Y eso es lo que tenemos que entender. La familia es importante y tenemos que poner atención que nuestros hijos no se desvíen al pecado. Probando el pecado, ya no van a querer buscar lo de Dios. Y si prueban el pecado, van a querer combinar lo espiritual con el pecado. Así hay mucha iglesia hoy en nuestros días, viviendo allá y viviendo aquí. Viven una vida cristiana el domingo en la iglesia y toda la semana le dan vuelo de hacha al pecado. Y eso no puede ser. ¿Qué tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas? ¿Cómo se puede complementar? No se puede. Aquí apagamos la luz, se va y llega a la oscuridad. Prendemos la luz, corre a la oscuridad. No se combina, no se queda la mitad oscuro y la mitad con luz. No puede combinar. Combine el aceite con el agua, no se pueden mezclar. Así es, hermanos. No podemos mezclarnos nosotros y el pecado. O somos de Dios o no somos de Dios. ¿Le servimos o no le servimos? Examinémonos cada uno cómo estamos delante de su presencia. La última cita, Mateo 10:37, hermanos. Evangelio según Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo pueden los creyentes en Cristo vivir en una forma sacrificial, de sacrificio? Entienden que debe amar a Cristo por encima de todo lo demás,
porque su vida le pertenece a Él. Creen en la afirmación de Cristo, de que morir a sí mismo le da vida verdadera en el mundo actual y la vida eterna en su presencia en el mundo venidero. ¿Es posible ser un cristiano informal? La pregunta, ¿es posible ser un cristiano informal? Jesús indica que esa elección es poco probable. Él enseñó a sus seguidores, debían servir sin temor a la oposición, sin temor a lo que se opone, hermanos. Desde que estamos aquí, hermano, ha habido oposición de permanecer aquí nosotros. Ha habido oposición. Ha habido muchas cosas alrededor. Yo solamente las he visto y no les he dicho. Hay personas que han venido, hermanos, y han estado sentadas entre nosotros, buscando cómo destruir este lugar. Estoy sincero, han estado aquí sentados, tratando de destruir este lugar. Vengo y encuentro cosas en la entrada de la puerta cuando llego. Cosas no buenas. Nos recogemos con la mano. Mi mamá dijo, agárralo con algo más. No, hombre, con la mano vamos y echamos a la basura. Estamos sirviendo a un Dios poderoso. Estamos confiando. Les digo, si ha pasado, mozos. La actividad hace un año, 2 años, saliendo, acabando la actividad de aquí, nomás salgo a la calle, ¡pum!, me chocan. Lo que batallé para que me entregaran mi troca, hermano. La mandé a componer, estuvo casi 7 meses en la agencia y no me la arreglaron. Le echaban la culpa al COVID. Imagínate, el COVID también trastornó los muebles. Nunca me lo compusieron. Desde los 7 meses. Para esta fecha, para otra fecha, para la otra fecha. Y me tuvieron fecha tras fecha tras fecha hasta que ya. Dije, ya fue último. Desde agosto hasta febrero. Hemos visto muchas cosas, hermanos, a nuestro alrededor aquí. Pero sin embargo, hermanos, sabemos en quién hemos confiado. Y no crea que ha sido fácil. Hemos batallado para que se levante grupo aquí en la iglesia, hermano. Se ha batallado. El enemigo trata de destruir. Él viene a acabar. Pero tenemos que, poquito a poquito, hermanos, avanzando hacia adelante, hacer la obra de Dios, mejorar, hacer lo mejor para nuestro Dios. Por eso, hermanos, Jesús indica que esa elección es poco probable. Él enseñó que sus seguidores debían servir sin temor a la oposición, a todo lo que se oponga hacia la obra. Nuestro compromiso con Él podría generar oposición de la misma familia, pero poner nuestros compromisos con Él por encima de nuestras relaciones terrenales más cercanas e incluso nuestra propia vida resulta una rica bendición. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. En medio de todo, salir más que victoriosos. Nos ha costado, hermanos, levantar otra vez este lugar, hermanos. Y está costando levantarlo. La visión de los primeros siervos de Dios que empezó esta obra con amor hacia las almas perdidas. Tal vez por ahí se perdió los últimos que dirigieron, se perdió la visión, hermanos. Pero sin embargo tenemos que levantarlo, este lugar una vez más, como fue desde el principio. Yo estoy esperando cosas grandes este año. Lo que no han recibido va a llegar este año. Eso sí, es la seguridad que hay en Dios. Lo que no hemos recibido en estos años que hemos estado, este año se va a cumplir. Solamente crea. La Biblia brinda orientación para instruir y proteger la familia. Nuestras relaciones más cercanas deberían ser con personas que nos alienten a nuestro caminar con Dios. Los creyentes deben vivir sabiamente y elegir amar a Cristo por encima
de todo lo demás. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por cada uno, Señor, que ha venido con un corazón sincero a buscar la guianza tuya. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres con nuestros hijos, a enseñarlos a vivir una vida que te agrade a ti, Padre. En este momento, Padre, usted que conoce los corazones, que escudriña los pensamientos, ayúdanos, Dios, a vivir una vida conforme tu voluntad, una vida que te agrade a ti, Señor, una vida que busque tener una relación contigo. En este momento, Padre, yo le doy gracias de antemano, Padre. Gracias de antemano. En este momento, Padre, yo le doy gloria, honra y alabanza, porque solamente usted es digno de recibirla. Te pido, Dios, por cada familia aquí representada en este lugar, que usted venga obrando su perfecta voluntad sobre cada vida. Que usted venga obrando, Padre, su perfecta voluntad sobre cada familia. En el nombre poderoso de tu amado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento.